Amén. Bien, bueno, vamos a comenzar haciendo un breve resumen de lo que pasamos el martes pasado para los hermanos que a lo mejor no estuvieron o no vieron el video, ¿verdad? Puedan estar bien recordando un poco de lo que pasamos el día martes pasado. El día martes pasado estuvimos viendo, ¿verdad?, los métodos que usaba nuestro Señor Jesucristo para enseñar, ¿ya? Como buen maestro, el Señor, ¿verdad?, empleaba formas de lenguaje y expresiones que eran mejor para comunicar, ¿verdad?, o llevarlo a la verdad, ¿ya? También sabía variar sus métodos según el tema, la ocasión y la capacidad y preparación de sus oyentes, ya pasando por toda la gama de posibilidades de expresión verbal, desde los ejemplos más sencillos como una ilustración casera hasta la sutileza dialéctica de las discusiones en el templo, o hasta la majestuosa resonancia del estilo apocalíptico. Vemos, ¿verdad?, que bueno, el Señor usaba todos estos métodos, ¿verdad?, de enseñanzas, ¿ya?, para poder llegar a todo el público, ya sea al de más estudios, como decíamos, al más académico hasta el menos académico, ¿ya? También veíamos que representaba verdades abstractas en formas concretas, empleaba imágenes, figuras retóricas, ilustraciones, comparaciones y parábolas para enseñar la ética y cosas celestiales, ¿ya? Bueno, ahí veíamos ejemplo de Mateo 6:24, donde dijo que el materialismo estorbaba en la vida espiritual. No dijo que el materialismo estorbaba en la vida espiritual, sino que ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a dos y a la riqueza. ¿Amén? Bueno, ¿qué más vimos el martes pasado? ¿Alguna cosa que agregar? Avance ya. Eso le vamos a dejar ahí para que podamos ver después, que los hermanos vean los videos y puedan entrar en verdad en este estudio que ya está grabado. Ahora vamos a continuar con el estudio de este día, martes, que nos convoca, que habla sobre el contenido de las enseñanzas de Jesús. Recordemos, hermanos, que estábamos, ¿cierto?, guiándonos por este libro que se llama Se hizo hombre, ¿ya?, de Pablo Job. Y aquellos que tienen el libro y quieren saber dónde estamos en el capítulo 6, ¿ya?, que lleva por título El Maestro Divino. Ya habíamos visto la primera sección, ¿cierto?, la parte A, donde hablábamos de la fuente de su doctrina, ¿ya? También vimos, como bien explicaba Pedro, la sección B, que esa fue la que vimos, ¿cierto?, en el estudio anterior, donde veíamos el método de su enseñanza, ¿ya?, donde, como decía Pedro, él usa una gran variedad de formas para poder dirigirse a un público diverso. A todos nos lo explicaba de la misma manera, ¿ya? Sabía explicar de diferentes formas, usaba diferentes tipos de ejemplos, usaba ilustraciones, hacía comparaciones, usaba parábolas, argumentos, usaba incluso exageraciones, como veíamos, ¿cierto? Como por ejemplo cuando veíamos ese ejemplo de que le decía que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrase en el reino de Dios, ¿ya? Entonces, bueno, no es que los ricos no puedan entrar al reino de Dios como se enseñaba, ¿cierto?, en el estudio anterior, sino que mostrar ahí el hecho de que para Dios no hay nada imposible. Él no hace acepción de personas, ¿ya? Pero ¿dónde está el problema? En el corazón del hombre, ¿cierto? Porque, como bien decía Pedro, no podemos servir a Dios y a la riqueza. ¿Dónde está nuestro corazón? Eso en parte igual estuvimos viendo. Y hoy vamos a la sección C, ¿ya?, donde vamos a ver el contenido de las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Que dice así el escritor: Jesús no intentó desarrollar un sistema de teología, ni empleó una fraseología teológica como lo hicieron los teólogos a través de los siglos. Sin embargo,
se encuentran casi todas las grandes verdades doctrinales en sus enseñanzas. Dice el escritor, puesto que mucho del contenido de este libro, que le acabo de mostrar, se hizo hombre, se dedica a la exposición del mensaje de Jesús, nos limitamos a mencionar unas pocas doctrinas de Jesús. Y la primera de ellas, de la que vamos a hablar el día de hoy, es acerca del reino de Dios. Y yo creo que obviamente usted la ha leído, la ha oído en diversas predicaciones, ¿cierto? Devocionales, pues en su lectura diaria, ¿cierto? En la escritura, usted ha visto ahí que aparece este concepto del reino de Dios, ¿ya? Porque este ocupa un lugar muy destacado en la enseñanza de nuestro Señor, ¿ya? Ahora, de hecho, cuando estábamos iniciando, ¿cierto? El estudio de estos evangelios sinópticos, estuvimos viendo que Jesús inicia, ¿cierto?, su ministerio predicando. Eso lo veíamos en Marcos 1:15, ¿ya? Que dice así, que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, ¿ya? Entonces ahí vemos que él hace, ¿cierto?, alusión a este reino de Dios, que él dice aquí, en este verso, que ya se ha acercado. Bueno, vemos ahí que Marcos le llama el reino de Dios, ¿ya? Pero en Mateo nos encontramos que usa otra expresión, usa el reino de los cielos. Quizá usted podrá decir, ¿está hablando de cosas iguales o diferentes? Está expresando la misma idea, ¿ya? Para que lo tengamos claro. El reino de Dios, como lo expresa Marcos, y el reino de los cielos, como lo expresa también Mateo, está expresando la misma idea. ¿Por qué es que Mateo es diferente a Marcos? Bueno, también lo hemos visto anteriormente, que Mateo se enfoca, ¿cierto?, a un público más judío, ¿ya? Y como para ellos, los judíos, consideraban que usar la palabra Dios era demasiado como invasiva, era como grosero, es como una palabra tan sagrada que para ellos no es tema el poder tocarla con cierta liviandad, ¿ya? O usarla con mucha frecuencia. Es por eso que Mateo tiende a usar el reino de los cielos en vez del reino de Dios, como si lo hace el otro evangelista, ¿ya? Pero usted podrá decir, ya, pero ¿qué significa el reino de Dios? Vamos al principio. ¿De dónde se está hablando acerca de este reino de Dios? ¿De dónde se está prometiendo este reino de Dios? En el Antiguo Testamento, ¿ya? En el Antiguo Testamento los profetas muchas veces hicieron alusión, ¿cierto?, a este futuro reinado de Jehová, un reinado mesiánico, que iba a ser universalmente de justicia, donde iba a haber paz y también prosperidad, ¿ya? Entonces, pero obviamente ya había sido profetizado, se apuntaba hacia allá, con las cosas que se prometían, que a pesar de las dificultades que el pueblo israelita estuvo teniendo que afrontar, ¿cierto?, que vemos mucha historia en el Antiguo Testamento, se le estaba prometiendo también a través de los profetas sanación, se le estaba prometiendo a través de los profetas una esperanza, ¿ya?, de que todo eso que estaban pasando iba a pasar, ¿ya? Y se les prometía a este Mesías libertador, que en su reinado, ¿cierto?, iba a haber justicia, iba a haber paz y prosperidad, que es algo que realmente el hombre anhela en gran manera, ¿cierto? Entonces, el pensamiento de los judíos, en base a esa enseñanza, en base a esa profecía, ellos creían que Dios iba a establecer un reino netamente material, ¿ya?, donde este Mesías iba a reinar sobre las naciones junto con la nación judía, ¿ya? Pero obviamente, a la luz de lo que nos enseña el Nuevo Testamento, nos encontramos de que lo que ellos creían, la idea que ellos tenían, ¿cierto?, está totalmente contraria a lo que el Señor está enseñando acerca de este reino, ¿ya? Lo que Jesús está enseñando, y como lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, a lo largo del estudio del día de hoy, es que este reino llega, y llega con Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él está anunciando, ¿cierto?, que este reino de Dios se ha acercado, y que es Él el que lo viene a instituir, ¿ya? En otras palabras,
es la persona misma de Jesús el que constituye, ¿cierto?, este reino de Dios entre los hombres. Tenemos respaldo bíblico. Mateo 4:17 que estuvimos leyendo hace un momento, ¿cierto? Recordemos que en este contexto, porque hay que poner las cosas en su contexto, ¿cierto? Bueno, ahí ya habíamos visto, ¿cierto?, que cuando Juan ha sido encarcelado, ¿ya?, Jesús se mueve a Galilea, ¿cierto?, y empieza a predicar, empieza a enseñar, y como nos dice acá en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? En Mateo 12:28 también podemos ver afirmado esto que estamos diciendo, de que este reino de Dios se constituye en sí mismo por Jesús, ¿ya? Dice así: pero si yo, ¿quién? Jesús. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, Él está diciendo ahí, netamente, yo estoy aquí, el reino de Dios ya se acercó, está entre vosotros. Lucas 17, verso 20 y 21, dice así. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahí lo vemos una vez más, ¿ya? Entonces dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir este reino de Dios? Jesús les dice acá que no va a venir con advertencia. No pueden decir, ahí está o aquí está, sino que ya Jesús les dice que Él está ahí. El reino de Dios está ya entre vosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender acá, que ellos tenían una idea acerca de este reino de Dios que había sido prometido en el Antiguo Testamento, ya que había sido anunciado por los profetas, este tiempo de reinado mesiánico en donde el Mesías reinaba junto con ellos, ¿cierto? Y se les prometía esta justicia, paz y esta prosperidad, pero ellos tomaron este concepto y tenían otra idea, ya que era totalmente diferente a la idea que Jesús vino a expresar, ¿cierto?, a través de su enseñanza cuando Él inicia su ministerio, ¿ya? Entonces, usted puede decir, ya, el reino de Dios. Todo reino necesita un rey, en primer lugar, ¿cierto? También tiene que tener un dominio y también tiene que tener, obviamente, súbditos. Bueno, hermano, ¿quién es el rey aquí? Cristo, rey, ¿ya? Entonces, cuando llega este Cristo, ¿cierto? Aquí ya está el rey. Y eso quiere decir que este reino ya se convierte en una realidad. Al estar Cristo, ya este reino de Dios ya se convierte en una realidad presente. No era algo que tenían que esperar el futuro. Ya con la llegada de Cristo ya es una realidad presente, ¿ya? Pero no es como la idea que ellos tenían en mente. O sea, este reino no tiene nada que ver con esta idea preconcebida de un reino político, donde venía este Mesías libertador, como tú siempre decías, como el rey David. Es que claro, es que ahí tenemos ¿de dónde viene esa idea preconcebida? Viene de ahí, viene de ahí, de ese reino, de esos reinos que tuvieron, ¿verdad? De ahí viene esa idea, claro, preconcebida, ¿verdad? Tienen esta idea en su mente de que este Mesías es un libertador, como bien decías tú, se podría decir terrenal. Claro, un libertador político. Claro, un libertador que los iba a sacar de todas sus angustias y de todo lo demás. Pero si vemos lo que leyó Joana anteriormente, en Mateo 4:17, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos da pista, ¿verdad?, de que este reino es un reino, es un Mesías, ¿verdad?, que es diferente, ¿verdad? Porque está pidiendo que se arrepientan. Claro. Cuando estaban los otros reinos, ¿verdad?,
Dios no mandaba estos mensajes, no mandaba a estos, se podría decir, a estos hombres de Dios a predicar o a decirle al pueblo, arrepiéntanse porque viene un rey que Dios va a enviar, ¿verdad? Y tienes que arrepentirse, ¿no? Aquí no, aquí dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya hay algo que te está diciendo. El requisito que tiene que tener, ¿verdad?, un hombre que es seguidor de Dios, tiene que arrepentirse. Ese es el único requisito que Dios. Ahora, eso, Pedro, no quiere decir que en el Antiguo Testamento no se hacía un llamado, ¿cierto?, al arrepentimiento, Claro. Porque vemos constantemente a los profetas llamando al pueblo a que se volviese hacer- de la idolatría a Dios, Yo me enfoco en el Mesías, ¿verdad? Claro. En el Mesías en sí. para que no se Claro, entienda para que mal. no se entienda mal, ¿entiendes? Pero sí, acá te está diciendo que este reino se ha acercado, está acá en la tierra. Y como ellos venían, ¿verdad?, con esa idea preconcebida de que este es un reino material, un reino que iba a ser un reino de victorias, ¿verdad?, donde iban a ellos a salir de la esclavitud, así dicho, de esta forma, de esta esclavitud romana, se podría decir, no entendieron a este Mesías, no lo comprendieron. Por eso que Jesús, ¿verdad?, se dedica tanto a la enseñanza, le dio tanto énfasis a la enseñanza, se preocupó, ¿verdad?, de enseñar de diferentes formas para diferente público dentro de su mismo pueblo. Dentro de su mismo pueblo, tomar a 12 hombres, enseñarles, ¿verdad?, para que ellos entendieran y comprendieran, ¿verdad?, que Él era el Mesías y el reino de Dios era diferente como ellos lo tenían en su cabeza, en su mente y en su vida. Claro, y como lo hemos estado viendo los días domingos, les cuesta todavía, ¿cierto? Todavía no llegamos al episodio de la cruz, pero ya estamos viendo que Él lo está preparando para eso, en las Claro. predicaciones de Juan que estamos viendo los días domingos, y ellos ya se están compungiendo de corazón, Claro. ya se están preocupando porque las cosas no están sucediendo como ellos pensaron. Claro, porque tienen esta idea preconcebida de un Que iban a, Mesías. claro, que iban a llegar a Jerusalén y que ya lo iban a hacer rey y que, incluso como decías tú en la predicación, o sea, ya estaban preocupados de las posiciones. O sea, ¿dónde voy a estar yo? ¿Cierto? Claro. Pero Jesús le está hablando de muerte, le está hablando de que se va a ir, le está hablando de otras cosas que no les coincidían, no les conectaban y se empiezan a entristecer. Claro. O sea, esto les causa dolor, pero tenían que entenderlo. Pero ya veíamos también, que como también explicabas tú el domingo, luego cuando la venida del Espíritu Santo, luego de ellos empiezan a entender, se empiezan a unir todas estas piezas del rompecabezas y entienden realmente que era necesario. Claro. Y que este Mesías, ¿cierto?, era mucho más de aquel que ellos estaban ideando en su mente. O sea, estas profecías que se hacen en torno al Mesías, ¿cierto?, están bien, no tienen error, ¿cierto? Pero el tema está en el corazón del hombre, que de repente entendemos unas cosas, ¿cierto? O entendemos las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos o necesitamos, pensamos necesitar en el momento, ¿cierto? No hacemos esas ideas preconcebidas. Claro. ¿Ya? Pero... Que es lo mismo que ellos tenían, ¿verdad? Claro. La misma idea ellos la tenían. Claro, pero al pensar solamente en este Mesías, ¿cierto?, que iba a ser un libertador político, que iba a ser territorial, ¿cierto?, a una porción solamente y que iba a ser algo temporal, estaban poniendo límite a todo lo que Dios le estaba prometiendo a través de los profetas. Claro. Porque este Mesías iba a abarcar mucho más allá, ¿ya? Porque este Mesías, ¿cierto?, iba a reinar no solamente en lo externo, porque ya hemos visto en el Antiguo Testamento, en el libro de los reyes, por ejemplo, cuántos reyes había. Y siempre eso nos marcaba que habían unos que eran buenos y otros que eran malos. Y otros más malos que los malos, ¿cierto? Pero incluso aquellos reyes que eran buenos, a lo largo de su reinado también se iban de repente saliendo del camino. Claro. ¿Ya? Entonces ahí se nos muestra, ¿cierto?, que el problema está en el corazón del hombre. Entonces, ¿dónde Dios quería reinar? ¿Dónde Dios quiere llegar al corazón del hombre? ¿Ya? Es por eso que este no es un reino político, no es un reino territorial, no es un reino temporal. Porque Jesús mismo lo afirma, dice, mi reino no es de este mundo. Claro. Pero tampoco se limita, ¿cierto?, a, como algunos lo dicen, no, es que ya no.
no es de este mundo. Entonces es algo solamente espiritual, algo que se refiere a lo moral, ¿cierto? Algo que es como, no sé, vivir que a Dios le importa solo lo espiritual. No, sino que a lo que se está refiriendo acá, como les decía, es a la soberanía de Dios, pero en el corazón del hombre. Ya, porque así lo expresa el Padre nuestro. Dice en Mateo 6:10, venga tu reino. Cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos, Señor, enséñanos a orar. El Señor le dice, vosotros oraréis así. Y le dice en una sección, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. O sea, ahí se está expresando claramente esto que le estamos diciendo, que Dios quería reinar, ¿dónde? En el corazón del hombre, que se haga su voluntad en el cielo, así también en la tierra. Porque cuando Dios transforma el corazón del hombre, ahí todo empieza a cambiar, ¿cierto? Entonces, donde quiera que el hombre hace la voluntad de Dios, ahí se encuentra el reino de Dios. O dicho de otra forma, está Dios reinando ahí. Entonces ahí estamos dándonos cuenta de que esta promesa era abarcaba mucho más mucho más de lo que ellos tenían ideado, ¿ya? Porque fácil hubiera sido ya, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera venido Jesús, al igual que un libertador del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. Por ejemplo, ellos, ¿cierto? Ahí vemos como un círculo vicioso en los jueces, donde vemos un pueblo que se aparta de Dios, un pueblo que se arrepiente, ¿cierto? En la angustia, que clama a Dios, y ¿qué pasa? Dios los oye, ve su aflicción, y manda a un juez, ¿cierto? O a un ayudador, a un libertador, ¿cierto? Para que los ayude en medio de este sufrimiento. Tienen victoria, todos felices. Dios es el único Dios verdadero. ¿Y qué pasa después? Moría ese juez, podríamos decirlo, y volvían de nuevo a caer en el mismo círculo vicioso. Claro. Un círculo vicioso, ¿ya? Entonces vemos ahí que el problema está en el corazón del hombre. Si Jesús hubiese venido de igual forma como pasó en el Antiguo Testamento, hubiese acontecido lo mismo. ¿Qué es lo que ellos querían en este contexto? Que el yugo romano fuera quitado. Para ellos ese era el problema. Pero Jesús le está diciendo acá, con toda su enseñanza, de que ese no es el problema. El problema está en el corazón del hombre. Claro, porque vemos a un pueblo corrompido, a una élite sacerdotal, ¿verdad? Corrompida por sus, no sé, se podría decir, por su maldad, por tener riquezas, por tener una posición que desviaban todo, ¿verdad? Y como ellos tenían esta idea preconcebida de un Salvador, ¿verdad? Un Salvador a la manera de ella, territorial, como decías tú, o algo temporal, ¿verdad? Ellos no podían entender, o sea, era imposible para ellos entender este reino que había llegado a la tierra. No podían entender a este Jesús, ¿verdad? Que traía ese reino, ¿verdad? Que no es de este mundo. Entonces, cuando Jesús llega, tiene que enseñar, preparar, me estoy hablando a sus discípulos, a su pueblo igual, para poder entender y ellos puedan recibir este reino. Porque si no entienden de lo que está pasando, por eso Jesús se dedica tanto tiempo a enseñar, para que puedan entender que este reino realmente no es de este mundo. El que se ha acercado no es de este mundo. Y lo que ustedes van a recibir no es de este mundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que prepararse, tienen que conocer la Escritura como corresponde, tienen que conocer a este Dios como corresponde, ¿verdad? Por eso que Jesús se dedica tanto a enseñar, y por eso que esta enseñanza, ¿verdad? Como era verdad, como es la verdad, para los líderes sacerdotales, los sacerdotes, ¿verdad? Para ellos no les convenía en sus posiciones que estaban actualmente. Era un peligro este hombre, era un peligro para este hombre, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Que el reino de Dios se había acercado. Claro, porque aparte que estaban tomando, por ejemplo, los saduceos, no les convenía porque ellos tenían posiciones, ¿cierto? Estaban, podríamos decir, ahí amigos
con los que estaban sobre ellos, Claro. con los extranjeros, con estos opositores, con Roma. Entonces no les convenía, ¿ya? Porque el pueblo se iba a levantar, iba a haber una revuelta, y entonces ellos que eran, como podríamos decir, los que estaban en medio, que tenían que tener al pueblo en paz con aquellos que estaban gobernando en ese momento, ¿ya? Ellos estaban en medio, porque ellos sacaban de ahí algún provecho. Era como, obviamente, porque sacaban algo de ahí, como decías tú hace un momento. Claro. Entonces, este tema, esto que está haciendo Jesús, ¿ya? Es un trabajo de joyero, siempre lo he dicho. Porque tiene que entrar en el corazón del hombre. Tiene que llegar al corazón del hombre, porque ahí, como bien decías tú, y como dice la Escritura, ahí es donde Dios quiere gobernar. Ahí Dios quiere llegar, y ahí quiere permanecer en el hombre, para que el hombre pueda recibir este reino. Claro, porque si Jesús hubiese venido solamente a libertarlos de la esclavitud de Roma, no creo que hubiese sucedido algo diferente a lo que ya había sucedido antes. Claro. Cuando lo libertaban, como les decía, de aquellos que lo estaban oprimiendo en ese momento, al pueblo. El pueblo después, por un momento, se mantenía cerca de Dios y luego volvía a hacer lo malo. Iba a suceder lo mismo, ¿cierto? Si Jesús venía y hacía lo que ellos querían que hiciese, ¿cierto? Y si Él cumplía las expectativas del Mesías que ellos habían ideado, ¿cierto? Quita el yugo de Roma, pero un tiempo, bien, enviado de Dios, el Mesías y toda la cosa, pero después, ¿qué? Iba a volver a suceder lo mismo. Claro, entonces... Pero no ocurre así cuando Dios transforma el corazón del hombre. Claro. Claro, es importante la enseñanza que entrega Dios. Jesús en toda la Escritura está enseñando al hombre. Está llevándolo, ¿verdad?, a conocer lo está invitando a conocer este reino de Dios, este reino de los cielos. Para que el hombre pueda entender todo esto, era necesario que naciera Jesús. Era necesario que todo esto pasara, ¿verdad? Como le estaba diciendo, ¿verdad?, a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, les conviene, en otras palabras, que yo muera. Les conviene que yo sea arrestado, que yo sea bofeteado, que yo sea escupido, les conviene que yo padezca, ¿cierto?, en medio de las manos de los romanos, que hagan burla de mí, les conviene que yo sea crucificado, les conviene, o sea, cuando les dice que les conviene que Él se vaya, tú exponías ahí la palabra del Señor el día domingo, o sea, para ellos quizá era increíble, literalmente, no era algo creíble, porque ¿cómo me va a convenir a mí que Él se vaya? O sea, lo que ellos más querían era estar con Jesús, ¿cierto? Y tener que sea cumplida, ¿cierto?, esa expectativa de este Mesías reinando, ¿cierto? Pero todo cambia, todo era diferente. Jesús les empieza a hablar de otra forma, ¿cierto? Y obviamente, como ya se ha dicho anteriormente, Él no trae una enseñanza nueva, sino que esto ya había sido profetizado, ¿cierto? Cada vez que Él le explica algo, Él está sacando de la misma escritura, ¿cierto?, de la enseñanza del Antiguo Testamento, para respaldar que lo que Él está diciendo está bien. Amén. Así es. Que era necesario que el Mesías padeciera. Ya había sido profetizado en Isaías. Claro. Dice que para ellos, en ese momento, para los líderes religiosos, era un peligro, ¿verdad?, que este hombre empezara a enseñar de esta forma. Porque estaba hablando verdad. Los dejaba callados a ellos. Cuando ellos venían a dejarlo callado a él, ellos quedaban callados y avergonzados, ¿verdad? Cuando eran maestros de la... Siendo maestros, ¿verdad?, de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene que enseñar a su pueblo, tiene que enseñarle, ¿verdad?, acerca de este reino de los cielos. Y para eso hay ejemplos, ¿verdad? Tenemos ejemplos en la Escritura, como dice ahí, ¿verdad? Claro, Jesús empieza, ¿cierto?, a comparar este reino de los cielos, ¿ya? Para que empezaran a comprender un poco acerca de qué se trata. Por ejemplo, vamos a movernos a Mateo 13. Vamos a quedarnos aquí un momento, así que los invitamos a abrir su Biblia en Mateo 13, ¿ya? Vamos a ir del verso 31 en adelante, pero por algunos versículos vamos a ir leyendo. Mateo 13,
Mateo capítulo 13, versos 31 y 32, vamos a iniciar. Aquí Jesús, ¿cierto? Empieza a comparar este reino de Dios, este reino de los cielos. Dice que es como una semilla de mostaza, ¿ya? En el verso 31 y 32. Dice así: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces aquí Jesús, como podemos leerlo, ¿cierto? Está comparando este reino de los cielos, o este reino de Dios, porque ya habíamos dicho que expresan la misma idea, ¿cierto? A una semilla de mostaza, que crece de una manera extraordinaria, ¿ya? Ahora, no tenemos que enfocarnos, obviamente, en esta semilla, ¿no? Que Jesús dijo que era la semilla más pequeña, y no es, no. Era la más pequeña conocida por ellos en su contexto. Eso es lo que tenemos que entender. En ese territorio, en ese lugar. Claro, era la más pequeña que ellos conocían, la más pequeña que crecía de tal forma, ¿ya? Que se hacía una planta tan grande. Incluso aquí el texto decía que se hace como un árbol. Claro. ¿Ya? Pero esta parábola, ¿de qué trata? Está hablando acerca de el crecimiento del reino. Dice un comentario del tomo 14 de Mateo, de Mundo Hispano: el reino, y ponga mucha atención, el reino de los cielos crece en forma tan visible, desde algo muy pequeño e insignificante a algo muy grande. Comenzó con la persona de Jesús, luego un pequeño grupo de 12 hombres humildes, 120 en Pentecostés, luego 3.000 bautizados, luego 5.000, luego grandes multitudes, y en la última década del siglo XX, más de 1.000 millones en la redondez del mundo. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, de que incluso los comentaristas llegan a este punto, de que esta parábola está hablando acerca del crecimiento del reino, que inició, como bien decía ahí este comentario, solamente por Jesús. Algo que era muy pequeño, esta semilla, muy pequeña, muy insignificante, solamente Jesús, ¿ya? Pero luego pasa a 12 hombres, y así estos 12 hombres después se va multiplicando, se va sembrando, se va haciendo más grande, y hoy día ya son muchos los que están en este reino de Dios. Entonces de esta forma se compara Jesús a este reino de los cielos, ¿cierto? A esta semilla de mostaza que es tan pequeña, pero que crece de manera extraordinaria y de modo visible, porque aquí ven que es tan pequeña la semilla y después ven visiblemente que se transforma en un árbol, como nos dice acá, llega muy grande. Yo estaba leyendo y decía algún comentarista que es como el tamaño de una persona que está sobre un caballo. Claro. Más o menos a esa altura, pero aquí la escritura nos dice un árbol, ¿ya? Esa es la primera comparación que hace Jesús. O sea, vemos aquí un crecimiento visible. Tengámoslo en mente, porque ahora viene otra idea. Claro, esa es una de las formas que usa Jesús, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente en el martes pasado, las formas que tenía Jesús para enseñar, para poder llegar, ¿verdad? Usando estos tipos de elementos. Ven acá un elemento natural, algo conocido, una planta, una semilla que ellos conocían, y que se daba, yo creo, en abundancia en esos lugares, y la usa, ¿verdad?, para dar una enseñanza y poder llegar, ¿verdad?, a esta gente con este ejemplo para el reino de los cielos, ¿ya? Claro. Bueno, y luego, ¿verdad?, él también da otro ejemplo, ¿verdad?, que nosotros también la hemos leído mucho, la hemos visto, ¿verdad?, que es la parábola de la levadura, ¿verdad? Claro, aquí está comparando, ¿cierto?, el reino de los cielos, o este reino de Dios, ¿cierto?, a una levadura, a la levadura. Dice así en el verso 33 de este Mateo capítulo 13. Aquellos que se vienen incorporando, Mateo 13, verso 33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue
leudado. Bueno, en muchas ocasiones se usa la levadura como símbolo de algo malo, ¿ya? Pero aquí se está comparando a algo bueno, ¿ya? Para que tengamos en mente, ¿ya? Entonces, dice, el reino de Dios no necesitará el poder de ejércitos u organizaciones externas, sino que crecerá por su dinámica interna, el Espíritu Santo que vencerá la oposición. Bueno, aquí se está, ¿cierto?, comparando este reino de los cielos, ¿cierto?, con esta levadura que es echada, ¿cierto?, como nos dice acá el texto, no es echada dentro de la masa, ¿ya?, hasta que todo fue leudado. Entonces aquí nos habla, ¿cierto?, de este crecimiento que se da en la masa, pero de manera interna, algo que es invisible. Habíamos visto el ejemplo anterior de la semilla de mostaza, que era un crecimiento visible, que todos iban a verlo, ¿cierto? Que iba a partir tan insignificante, pero ahora ya somos muchos los que formamos parte de este reino de Dios por medio de Jesucristo, ¿cierto? Pero ahora se nos habla de este mismo crecimiento, ya, con este ejemplo de la levadura, pero se nos habla del poder que está detrás de este crecimiento. No sé si se entiende, ¿ya? Y que netamente el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo es el que obra y da el crecimiento. Dice un comentario de tomo 14 de Mateo, de Mundo Hispano, dice, el reino de Dios, aunque muy pequeño en su comienzo, se extiende en todo el mundo con un poder silencioso, invisible e irresistible, hasta afectar toda la raza humana. La parábola de la semilla de mostaza ilustra el crecimiento exterior y visible, mientras que este ilustra el crecimiento interior e invisible. Ahí está más claro. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, la primera habla del crecimiento que será visible a todos, ¿ya? Iba a partir insignificante, pero ahora ya somos muchos, y ahora en la levadura nos habla de este mismo crecimiento, pero el poder que está detrás de este crecimiento, que es invisible, no se sabe, que el mundo no sabe qué es, ¿ya? Claro. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo ahí, como también los comentaristas, nos ayudan en esto. Claro, este crecimiento, ¿verdad? Es un crecimiento individual, es un crecimiento de una comunión con Dios, y ese crecimiento, ¿verdad?, es compartido, claro, a los demás. Esto todo es compartido, ¿ya? Por eso que, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, no somos teólogos ni estudiosos de la teología, ¿verdad?, como grandes teólogos que nosotros leemos y escuchamos, ¿verdad? Pero lo poco que nosotros sabemos, ¿verdad?, lo tratamos de traspasar a los hermanos. Entonces, eso, ¿verdad?, eso ayuda mucho al crecimiento, ¿verdad?, espiritual del cristiano. Ya que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, ¿verdad? Él es el que da ese crecimiento interno, ¿verdad? Y después es reflejado externamente, ¿verdad? Porque el fin es que Jesús sea reflejado en nuestra vida y no nosotros. Así es. Porque si le somos reflejados nosotros, no hay un trabajo interno. Entonces, todo va de la mano de algo, ¿verdad? Claro, y volvemos al mismo tema anterior, ¿cierto? Cuando decíamos que Jesús no estaba hablando de algo, un reino material, como ellos lo pensaban, un reino ya, un Mesías político libertador ya, ¿cierto? No, sino que él estaba hablando, toda su enseñanza iba y apuntaba al corazón del hombre de que necesitaba arrepentirse y volverse a Dios para poder entrar, ¿cierto?, a este reino que obviamente se entra solamente por medio del sacrificio de Jesús, ¿cierto? Entonces, ahí vemos una vez más el trabajo de Dios en el corazón del hombre. Claro. Porque como bien también se exponía, y muchas veces se ha dicho, ¿cierto?, el hombre no puede llegar a Dios sin que Dios primero trabaje en el hombre. Claro. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos ni un pulso, nada, sino que Dios, con su misericordia, que nos hace resucitar. Es que desde el principio, desde que el hombre, desde que Adán y Eva, ¿verdad?, desde que cometieron, ¿verdad?, ese pecado, la humanidad cayó, Dios claro, inmediatamente, ¿verdad?, empieza a trabajar
en retomar esa comunión Que se perdió. que se había perdido. En Cristo, ¿verdad? Se Se cumple. restablece, claro. Se cumple esa promesa que desde Adán, la verdad, Dios estaba hablándole a su pueblo, a sus hijos, de continuo. Ahora eso está restablecido, ¿ya? Con Jesús, Amén. ¿verdad? Ya tenemos comunión con el Padre mediante Jesús, ¿ya? Podemos venir libremente ante el Padre mediante Jesucristo. Amén. Porque Él es el que restaura, ¿verdad? Él es el que restaura esta comunión perdida, este acercamiento a Dios. Por eso que ahora ya no se necesita, ¿verdad? Estos templos, ¿verdad? Para, como se hacía antiguamente, para poder llegar a Dios. Porque ahora Dios quiere que el templo sea el hombre, el creyente, ¿verdad? Ese es el templo de Dios. Ahí quiere, por eso que Dios quiere estar ahí, en el corazón, quiere empezar desde el corazón, ahí poner la semilla que tú bien decías, una semilla ahí que vaya creciendo, que vaya leudando, ¿verdad? Creciendo adentro, para que ese templo sea, ¿verdad? Un templo dedicado completamente, 100% a Dios, y donde sea reflejado Jesucristo. Amén. Que vaya reflejado Jesucristo dentro de nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Esto no para cuando yo acepto a Jesucristo. No para. O no para, ¿verdad? Cuando hago ese el bautismo, ¿verdad? Que es un símbolo, ¿verdad? De mi fe, claro. ¿verdad? Pero que eso a mí no me sirve. O sea, no me sirve en el sentido de que yo soy salvo por eso. No, esto es un caminar constante del cristiano, es un caminar que, y lo hemos estado viendo últimamente, no es fácil, es difícil, así que la puerta es angosta, ¿verdad? Entonces, es un caminar difícil, pero en ese caminar difícil, ¿verdad? El cristiano va creciendo, no decae, sino que este crecimiento, ¿verdad? Va de la mano con un camino difícil. ¿Por qué? Porque Él dice que por su nombre, ¿verdad? Por identificarse con Él, ¿verdad? El mundo nos va a aborrecer. Como a Él ya lo aborrecieron a Él, ya lo rechazaron a Él. Entonces, dice, ¿qué más que le queda a nosotros que somos seguidores de Él? Claro, y obviamente ese crecimiento se va a dar porque el Espíritu Santo, el que vence la oposición, el que nos ayuda en medio de todo proceso. Es que Jesús hace eso. Él dice, os enviaré el Espíritu Santo. Claro. ¿Verdad? Entonces, el ayudador. Por eso les convenía que yo me vaya. Por eso les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿verdad? Y como bien había un ejemplo que daba yo, que claro, que si Jesús no hubiese muerto, si no hubiese pasado por la cruz, aún hubiese estado vivo, ¿verdad? Y hubiese estado en su tierra a lo mejor, con su pueblo ahí en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Habrían estado solamente algunos con él, ¿verdad? Pero ¿y todo el mundo? ¿Qué hace todo el mundo? El mundo habría estado decepcionado porque ellos no pueden estar con él, solamente un pequeño grupo. Ellos van a ser los bendecidos, pero nosotros que creemos en Jesús no podemos estar con Él. Entonces era necesario que Él pasara por esto. Era necesario que Él muriera, ¿verdad? Y que resucitara. Porque ahora Él puede estar con nosotros todo el tiempo, como se decía la Biblia. Todo el tiempo, y todo tiempo con el hombre. ¿Verdad? En un trabajo constante, personal, que es lo que le gustaba a Jesús, trataba personalmente con cada hombre, ¿verdad? Es un trabajo único, ¿ya? Él quiere trabajar personalmente en la vida del hombre, quiere restaurar esa comunión que estaba perdida, quiere restaurarla, quiere que vuelvas a tener esa comunión con Dios, que puedas ser parte de este reino de los cielos que trae Jesús, ¿verdad? Que es la voluntad del Padre. Que comienza con Él. Que comienza con Él. Estar en un tiempo, ¿verdad?
que no lo conocemos, que en un tiempo, ¿verdad?, frente de Él, viviendo con Él, estando con Él y siendo nuestra única luz y alimento, Jesucristo. O sea, es eso, ¿entiendes? Es eso, ¿verdad? Que es en ese tiempo, ¿verdad? Yo entiendo a los discípulos, porque sin el Espíritu Santo, Él les iba relatando todo esto y todo el tiempo. ¿Verdad? Todo el tiempo. Pero ellos no entendían. ¿Qué es esto que nos dice? Que un tiempo y otro tiempo y después. Y la cosa es, ¿qué es esto? ¿Verdad? No lo entendemos. Pero él estaba dando esa advertencia, esa enseñanza, ¿verdad? Porque después lo iban a entender. Después lo iban a entender. Y claramente, después ellos cuando recibieron el Espíritu Santo del Pentecostés, claro, ellos fueron llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hombres sabios, hombres llenos, transformados, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo, y donde todo lo que Jesús les había dicho y enseñado, todo calzaba. Amén. Hay un comentario que deja acá mi hermana Miriam. Dice, el reino traído por Jesús parece ahora insignificante, pero su grandiosidad se manifestará en la consumación final del tiempo. Amén. Así es. Que vamos, a lo largo del tiempo, ¿cierto? Por la misericordia de Dios van a ser muchos más los que se van a ir añadiendo a este reino de Dios, ¿cierto? Porque por la misericordia de Dios hoy se sigue predicando esta palabra, ¿cierto? Esta palabra que da vida, ¿ya?, que invita constantemente a venir a Jesús, porque es la única forma mediante el hombre que el hombre puede llegar al cielo. Es la única forma por medio de la cual el hombre puede llegar al Padre. No hay otra forma, sino solamente por medio de Jesucristo. Si hay, todo apunta a Jesucristo. Como veíamos, el Espíritu Santo, ¿a quién glorifica? A Jesús. ¿De quién habla? De Jesús. La Escritura, Él la inspira y apunta ¿a dónde? A Jesús. De hecho, cuando habla acerca de esta vida eterna, Jesús cuando promete, ¿cierto?, esta vida eterna, cuando nosotros nos hablan de vida eterna, lo primero que decimos, yo quiero tener vida eterna, no quiero morir nunca. Pero hermano, piense un poco, o usted que está mirando y que no es cristiano, piense un poco. ¿Le gustaría vivir eternamente en un mundo que está lleno de pecados, sufriendo todos los días, sujeto a enfermedades, a padecimientos, a tribulaciones, a angustias permanentemente, y que eso no se acabe nunca? Por eso es que Jesús, cuando habla de la vida eterna, Él no habla hablando en, no sé, como nosotros, ya, sino que cuando se nos presenta la vida eterna, Él nos habla de que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Amén, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Así es. ¿Ya? Porque la vida eterna comienza con Jesús, ¿ya? Amén. Porque en este mundo, como bien decía Pedro, este mundo está corrompido. Aquí vamos a pasar pena todo el tiempo que estemos en este mundo. Nos vamos a caer, vamos a llorar, vamos a ser lastimados, de repente van a venir situaciones que nos golpean y no sabemos de dónde apareció, ¿cierto? Es como cuando el juego que hacen los jóvenes, cuando se tapan los ojos y el otro viene por atrás y le pegas, Claro. ¿cierto? Uno no sabe de dónde vino el golpe. Claro. Así vamos a estar en este mundo. Entonces vivir eternamente así, sin Cristo, en un mundo lleno de pecado, de maldad, donde vamos a estar, nos va a hacer añicos, no. Es mejor, ¿cierto?, tener a Cristo en mi vida, porque por medio de Cristo tengo esperanza de que las cosas que estamos atravesando no van a ser eternas, Claro. sino que solamente en Él estoy seguro. Él es el que venció y Él es el que tiene todo bajo control. Él es el que tiene todas las cosas en su mano, yo en mis manos no tengo nada, ¿ya? Entonces es mejor, ¿cierto?, de la forma ya que Él lo expresa, o sea, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Porque es ahí donde realmente vale la pena tener una vida eterna, ¿cierto? Ahí tenemos seguridad, ahí tenemos esperanza. Aquí este mundo, no. Aquí las cosas cambian así. Un día estamos bien, el otro día no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Aquí no hay nada seguro, ni nuestra vida está segura. Pero en Cristo sí hay seguridad, ¿ya? Amén, amén. Entonces, por eso vemos este reino de Dios, vemos la enseñanza de Jesús. Y aquí vemos, ¿cierto?, que no estamos solos, que tenemos el Espíritu Santo. Vamos a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es Dios trabajando en el corazón del hombre. Lo que Dios inicia, Él lo termina. Amén. ¿Cierto? Y por la misericordia de Dios van a ser muchos más tocados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, siendo atraídos. ¿A quién? A Cristo. Amén. Así A es. Cristo. ¿Ya? Como también se expresa en muchas de las enseñanzas y también lo que el Señor quiere dar a entender, ¿cierto?,
por medio de estas parábolas, que toma estos ejemplos que son conocidos por el oyente de ese contexto para enseñarles cosas que ellos no comprendían todavía. Claro, aquí dice la Escritura que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Yo leía un comentario y decía: Jesús hablaba en parábolas, Sí. y aquellos que estaban sedientos de Dios podían entenderlas, pero aquellos que rechazaban a Dios, estas cosas quedaban como veladas, no las podían entender. No. Entonces por eso es que convenía que Jesús hablase en parábola, lo que decía ahí el comentario. Amén, eso es, así es. Entonces vemos cómo sigue hablando, ¿verdad? En parábolas ahí en el verso 44, verso 44, donde dice que es como un tesoro escondido. que este ¿Ya? reino de Dios, él lo compara, ¿cierto?, a un tesoro Escondido, donde dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Claro, aquí vemos a un hombre, ¿cierto?, que va por este campo y él no lo estaba buscando, eso es lo curioso, Sí, sino claro. que prácticamente podemos imaginarnos que él va por el campo y se tropieza, oh, un tesoro. Claro. ¿Ya? Pero él, aunque no lo estuviese buscando, sino que solamente se encontró con él, por casualidad podríamos decir, él ve lo valioso que es, Claro. ve lo esplendoroso y maravilloso que es y que nada de lo que él tiene se compara a ello. Entonces él vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿ya? Así es. Y tenemos un ejemplo que es similar, pero un poco ligeramente diferente, en el verso 45 y 46, que nos compara este reino de Dios con una perla de gran precio. Sí, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Claro, aquí vemos a un hombre que estaba, ¿cierto?, buscando diligentemente. A diferencia del hombre anterior, Tropieza. que tropieza fue por casualidad, podríamos decir. Pero aquí vemos a un hombre que estaba buscando diligentemente estas buenas perlas, ¿ya? Pero cuando haya esta perla preciosa, que no se comparaba a nada, ¿cierto?, él vende todo lo que tiene y también la compra, ¿ya? Que nos da la misma idea de la parábola anterior. Dice el comentario de la Biblia de Estudio Nelson, dice: no importa cómo llegue una persona al reino de Cristo, el valor y los deleites de este no se pueden calcular. Amén. Lo leo de nuevo. No importa cómo llegue una persona al reino de Cristo, el valor y los deleites de este no se pueden calcular. Y esto lo dice, ¿por qué? En base a lo que yo les decía anteriormente, de que el hombre de la parábola anterior prácticamente tropieza, Claro, ¿cierto?, con este tesoro, pero ve lo invaluable que es, entonces nada se compara a eso y vende todo lo que tiene. Y este hombre que diligentemente la está buscando, esta perla, también se da cuenta de este valor invaluable, ¿cierto?, de esta perla, y también hace lo mismo, vende todo lo que tiene, ¿cierto?, y lo compra. Dice aquí el comentario del tomo 14 de Mateo, de Mundo Hispano, dice: la verdad central sería la misma que en la parábola anterior. Vale la pena sacrificar todo para poder obtenerlo. ¿Ya? Obviamente aquí no está, la idea central de esto es el gran valor que tiene el reino de Dios. Claro. El gran valor. Es tan valioso, es tan especial, es tan espectacular, que nada de lo que uno posea y en este mundo, nada se le puede comparar a él. Entonces, vemos aquí en estos ejemplos que Jesús da en comparación, ¿cierto?, estas cosas, en comparación al reino de Dios, para darnos a entender esa idea de que esto es invaluable y que realmente vale la pena dejarlo todo por Él. Amén. ¿Ya? Ahora, también da otra comparación, ¿ya?, en el verso 47 al 50, donde lo compara este reino de los cielos, este reino de Dios, a una red, ¿ya?, que lo vamos a ir leyendo, que dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados
recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, ahí vemos, ¿cierto?, que se compara esta red donde se echa, ¿cierto?, en el mar y se repleta de peces, ¿ya? Y es sacada a la orilla. Y nos decía ahí el texto que eran apartados una vez que llegan a la orilla, aquellos peces, ¿cierto?, que eran considerablemente buenos, y los separaban de aquellos que no. Claro. ¿Ya? Aquí dice un comentario de la Biblia de Estudio Nelson. Jesús describe una gran red de pesca que abarcaría una zona inmensa y tocaría el fondo de un lago sin discriminar, sin hacer discriminación, dice aquí el comentario. De forma parecida, la responsabilidad de los discípulos sería recoger tantos peces de todo tipo como pudiesen. Y eso es la tarea, ¿cierto? Echar la red, predicar el evangelio a todo el mundo, sin hacer acepción de persona, ¿ya? Y como nos está dando a entender en esta parábola, la tarea de juzgar, la tarea de encontrar o separar estas capturas malas de las buenas no nos corresponde a nosotros. Así es. Nosotros tenemos que echar la red a cualquiera, ¿ya? Que lleguen. Pero la tarea de hacer de separar, esta tarea de juzgar, de que este sirve, este no, este es salvo, este no es salvo, no es de nosotros. Amén. Nosotros no estamos preparados para eso. No se nos llamó ni preparó para eso. Esa tarea, como lo leíamos, ¿cierto?, acá, dice, así será al fin del siglo. Va a llegar ese día, pero no es tarea nuestra. Dice, saldrán los ángeles. Los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. Bueno, obviamente aquí en el mundo todos somos malos. Aquí los justos son aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Aquellos que han venido en arrepentimiento y fe en lo que Él hizo, ¿cierto?, en favor nuestro, ¿ya? Porque en el mundo no hay ninguno bueno. Solamente Dios es bueno, ¿ya? Todos somos malos. Pero a los justos que se refiere acá son aquellos que han recibido a Cristo en sus vidas, ¿ya? Entonces va a haber esta separación de aquellos que son de Dios y aquellos que no, ¿ya? Pero eso lo van a hacer ¿quiénes? Los ángeles, me dice acá, ¿ya? La tarea de nosotros, ¿cuál es? Echar la red, predicar el evangelio sin discriminación, ¿ya? Amén. Ahora, entendiendo, ¿cierto?, estas comparaciones que Jesús está haciendo, ¿cierto?, de este reino de Dios con diferentes elementos para que podamos entender un poco más acerca de esto, y tomando en consideración lo que ya hemos dicho anteriormente, de que este reino de los cielos ya llega, ya se acerca, ya llega al hombre en la persona de Jesús, ¿cierto? Y obviamente cuando Él llega ya se empieza a desarrollar, ya empezamos a estar en este reino de los cielos, ¿cierto? Pero no se limita solamente a esta época. Eso es lo que tenemos que entender, sino que también va a tener una consumación en esplendor en el futuro. Amén. ¿Ya? Y también el Señor habla acerca de esto, de este evento en el porvenir, y que obviamente se relaciona con su segunda venida. Amén. ¿Ya? Por ejemplo, en Mateo 9:1 dice Jesús, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Jesús estaba ahí, pero estaba hablando de un evento futuro, como nos damos cuenta. Marcos 8:38 también hace lo mismo. Dice Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Ahí él estaba en su ministerio terrenal y estaba hablando de esto que iba a acontecer en el futuro. Mateo 25:1 habla, ¿cierto?, de la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Y cuando vemos, ¿cierto?, esa parábola nos damos cuenta de que ya estaban a la espera de este esposo. Habían 5 que fueron prudentes, que se prepararon, que tenían, ¿cierto?, el aceite, y otras que fueron imprudentes, que no se prepararon, ya no tenían el aceite necesario,
al final todas se quedaron dormidas, ¿cierto? Entonces las que estaban preparadas pudieron salir, ¿cierto?, a recibir al esposo, y aquellas que no estaban preparadas quisieron conseguir, pero las demás dijeron no, porque quizás nos falta a nosotras también. Vayan ustedes y compren para ustedes, y en ese proceso van a comprar y llegan tarde, quedaron fuera, ¿cierto? Entonces vemos ahí que tomando el punto inicial, salieron a recibir al esposo. Estaban hablando de un tiempo de espera en esa parábola, ¿ya? Un tiempo de espera que ya no sabían cuándo iba a acontecer. Entonces tenían que estar preparadas. Pero era algo que ya estaban esperando, no sabían cuándo, que iba a ocurrir en el futuro, y es lo mismo, la misma idea que se nos da también a nosotros, ¿ya? Que tenemos que estar preparados porque el día ni la hora, ninguno la sabe. Solamente el Padre. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que si bien cuando Cristo viene, ¿cierto?, este reino de Dios se acerca en su persona y se desarrolla inmediatamente en el presente, mientras Él está ahí, está el reino de Dios entre los hombres, ¿cierto? No se limita solamente a esa época, sino que tiene una consumación futura, ¿ya? Ahora, vamos a continuar, ¿cierto?, con las comparaciones. Le invitamos a Mateo 22. Vamos a leer del verso 1 al 14. Vamos a leer harto hoy día. Mateo 22, del verso 1 al 14. ¿Lo leo usted o lo...? Sí, ya lo leo. 21 al 14. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los siervos, decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los ofrecieron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, aquí vemos que se compara, ¿cierto?, nuevamente este reino de los cielos, pero ahora a una fiesta de boda, ¿cierto?, de un rey oriental, ¿ya? Obviamente, en esta parábola, hermano, el rey, ¿quién es? Es Dios Padre, ¿ya? Y el Hijo es Jesús, ¿ya? Y en esta fiesta, ya tomando en consideración lo que acabamos de leer, ninguno de los invitados, ninguno de los convidados hubiera podido entrar a esta fiesta si no fue porque fue invitado. No pudo haber entrado, no pudo haber llegado si es que el mismo rey, que es Dios el Padre, no le hubiese invitado. ¿Ya? Entonces, si él no le hubiera invitado, no hubieran podido entrar a la fiesta. Y si no hubieran podido entrar a la fiesta, no hubieran podido disfrutar de todas estas cosas que se nos decía acá, ¿ya? Que dice acá, que dice: ir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, y todo está dispuesto, vengan solamente, ya está todo listo, ¿ya? Y tomando en consideración esto que le acabo de decir yo, que este rey, ¿cierto?, que hace esta invitación, es Dios Padre, ¿ya? Y el Hijo es Jesús, ¿ya? Podemos ver que los súbditos de este reino, aquellos que sí aceptaron la invitación,
pueden disfrutar de estas bendiciones divinas, que ya están dispuestas. Ellos tienen que solamente venir. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Bueno, cualquiera le hubiera ocurrido cualquier bendición. ¿Ya? Pero aquí las bendiciones, las verdaderas bendiciones, ¿cuáles son? El perdón, la salvación y la vida eterna. Amén. ¿Ya? Hermano, para poder entrar a este banquete en Cristo, y como también lo hemos ilustrado en esta parábola, hay que tener una vestimenta también especial. Y esta vestimenta especial no la tenemos por nuestra propia cuenta. Para poder vestirse acorde, ¿cierto?, a este banquete, hay que vestirse, ¿cierto?, con esta vestimenta que Cristo nos da, ¿ya? Que Él nos da a través de la justicia que Él realizó. Él nos justifica. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, recibimos una nueva vestimenta, podríamos decirlo de esa forma, para que se entienda un poco, ¿ya? Si yo no vengo por medio de Cristo, voy a venir sucio, inmundo, con una ropa manchada, ¿ya? Porque estamos llenos de pecados, contaminados, manchados, ¿ya? Pero cuando Cristo a mí me toca, ¿cierto?, me transforma y me da vestiduras nuevas, mis vestiduras están resplandecientes, estoy preparado para ese banquete. A eso es lo que está refiriéndose acá. Es por eso que veo un personaje que no está con esta vestimenta adecuada, y como no está con esta vestimenta adecuada, no estaba preparado, es expulsado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hace alusión a aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo, a aquellos que creen que no es necesario, podríamos decirlo, aceptar a Jesús, porque están siendo arrogantes, creyendo que por sus propias fuerzas sí están agradando a Dios, ¿ya? Pero no es así, ¿ya? Debemos de vestirnos con la justicia que Él nos concede, ¿ya? Él nos da nuevo todo, Él nos prepara, ¿ya?, para ese momento que tanto estamos anhelando. Y algo que le había dicho, o sea, para poder entrar a esta fiesta de boda, hay que estar vestido adecuadamente, por medio de la justicia que solamente Cristo nos da. Solo aquellos que entran al reino son aquellos. ¿Quiénes son los que entran? Aquellos, como les decía, que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquellos que creen en el Hijo de Dios, ¿ya? Por ejemplo, en Marcos 1, versos 14 y 15, Jesús venía predicando acerca de este reino de Dios, como ya lo habíamos leído antes. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de Jesucristo. El Evangelio me muestra a mí que yo estoy muerta en mis delitos y pecados. Que si yo me quiero justificar porque yo cumplo todos los mandamientos, estoy frita. Porque dice la Escritura que si yo uno no lo cumplo, ya soy culpable. ¿Cierto? Entonces, los 10 mandamientos, los mandatos de Dios, la ley de Dios no tiene el problema. El problema lo tenemos nosotros. Y nosotros somos pecadores, tendemos a irnos a otro lugar. Y aún más, cuando Jesús dice que aquel que dice, no, es que yo nunca he cometido adulterio, pero si ya lo maquinó en su corazón, ya es culpable de adulterio. Así es, amén. Aquel que dice, no, yo nunca asesiné, bastó solamente con que tú odiaras a tu hermano en tu corazón y ya eres culpable de homicidio. ¿Ya? Entonces esto va mucho más profundo. Dios ve nuestro interior, ¿ya? Dios ve todo de nosotros. No hay como tal que dice, no, es que yo no lo llevé a cabo, entonces no lo hice, entonces no soy culpable. No, tan solo con ya idearlo, tenerlo ahí albergado en mi corazón, ya soy culpable. Entonces, estamos fritos. Dice, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Pero como bien decía Pedro delante, las buenas nuevas de Jesucristo es que Él nos da salvación gratuita. Él nos ofrece esta salvación. Él cumple todo aquello que nosotros no podíamos cumplir. Es por eso que Él nos viste. Somos vestidos a través de la justicia suya. Porque las nuestras son como trapos de inmundicia. ¿Ya? Así es. De hecho, ahí está la base de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, los milagros de Jesucristo y en especial la expulsión de demonios que vemos atestiguan el hecho de que el gobierno soberano de Dios está alcanzando al hombre
rápido. Claro. Tú bien decías recién, si yo no lo cometo físicamente, o sea, si no lo hago externamente, si no lo llevo a cumplir, Claro, ese si pecado, no lo llevo a cabo. si no lo llevo a cabo, ¿verdad? No es pecado. Hablamos de esa idea preconcebida que tenían, ¿verdad?, el pueblo de Dios sobre el Mesías. Acá tenemos una idea preconcebida del pecado actualmente, porque es una idea preconcebida de tanto recibir falsas doctrinas, ¿verdad?, donde han aparecido varias religiones y muchas dicen, no, sí que es que cumpliendo, ¿verdad?, los mandamientos estamos listos. O cumplir con cierta cantidad de ritualismo. Ritualismo, estamos listos. Otros dicen, no, otros que no sé si será alguna religión, pero hay muchos que dicen, no, si Dios es amor, no va a condenar a nadie. No, toda la razón. Dios no va a condenar a nadie, ningún hombre. El hombre solito se va a ir al infierno. Solito. En cuanto dicen que Dios es amor, sí, pero le falta la otra parte. Que no se la predicaron, que no se la enseñaron. Que fuego consumidor también. Así es, porque lo hemos visto. De hecho, el triunfo final del reino, ¿cierto?, que de Jesús, ¿cierto?, que veíamos, ¿cierto?, que se va a consumar en plenitud en el futuro, ¿cierto?, incluye la derrota y juicio de Satanás, ¿cierto?, y de sus ángeles. Y como también tú predicabas, ¿cierto?, el otro domingo, aquí no hay término medio. O eres hijo de Dios por medio de Jesucristo, o eres hijo del diablo. Si el diablo, Satanás y sus ángeles, todos los que van tras de él, ¿cierto?, ya están condenados, aquellos que no son de Dios no piensen que no lo van a hacer. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí en Mateo 25, del 31 al 46, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y Amén, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. También dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí podemos ver respaldado que este suceso final, ¿cierto?, que la Escritura nos está diciendo que va a acontecer, incluye la derrota y juicio de Satanás, ¿ya?, y de todos sus ángeles. Y Cristo entronizado, reinando eternamente, ¿cierto?, con todos los que son suyos. Entonces vemos que esto no termina en la cruz. Vemos que todavía hay misericordia de Dios también por medio de la cruz de Cristo. Amén. Que a pesar de que el hombre, ¿cierto?, endurece su corazón contra él, Dios sigue predicando, Dios sigue dando esta invitación, porque Él no quiere que nadie se pierda. Quiere que sean parte de este reino de los cielos, este reino de Dios, que solamente podemos entrar por medio de Jesucristo. Aquel que no es de Dios
ya está sentenciado. Así es. Ya está sentenciado, ¿cierto? Porque Satanás ya perdió. Y está preparado ahí ese fuego eterno que está preparado para él y para los que lo siguen. Aquí dicen los ángeles. Y también aquellos que rechazaron esta invitación, como la vimos, ¿cierto?, anteriormente en esta parábola de esta fiesta, ¿ya?, de bodas. Porque ahí vemos que se toma una decisión, se le hace una invitación, y aquellos que rechazan la invitación, obviamente trae sus consecuencias. Así es. Toda decisión trae sus consecuencias. Podemos tomar la decisión libremente, pero las consecuencias no las podemos escoger. En Cristo realmente estamos seguros. Sin Él no hay nada. Amén. Amén. Ver, bueno, las Escrituras a la luz de la verdad, de la enseñanza, de la instrucción, ¿verdad?, de la ayuda del Espíritu Santo, podemos ver cómo Dios, ¿verdad?, nos demuestra su amor, su preocupación, su dedicación fina para el hombre, para que el hombre pueda volver a retomar, volver a recuperar lo que había perdido, ¿verdad?, desde el comienzo, desde la creación, cuando el hombre se aparta de Dios y el hombre se cae, ¿verdad? ¿Ves cómo Dios empieza a hablar, da una promesa, la cumple la promesa? La promesa está en Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, empieza a hacer su tarea de recuperar, ¿verdad?, al hombre, de atraer al hombre de diferentes formas, con parábolas, con enseñanza, con perdón de pecado, con sanidad, ¿verdad? Y les muestra, y le deja, ¿verdad?, su palabra estampada, escrita en un libro, y lo deja a la mano del hombre, gratuitamente. Y gratuitamente digo porque usted puede hasta descargarla de internet. Es gratis. Lo puede descargar de internet, puede leer la Escritura. Y la Escritura, ¿verdad?, que es inspirada por el Espíritu Santo, nos muestra a Jesús. Amén. Y cada vez que venimos a la Escritura, ¿verdad?, la Escritura a mí me tiene que llevar a Jesucristo. Y eso es lo que hoy hemos visto. Todo el rato hemos estado hablando de la persona de Jesucristo, de la misericordia de Dios por el hombre, el interés de Dios de llegar a todos los hombres y que todos los hombres sean salvos, y que puedan aceptar y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, que puedan ellos reconocerse como pecadores, ¿verdad?, y poder recibir, ¿verdad?, este reino de los cielos. Hay una promesa de Dios. Va a haber un tiempo, en un futuro, ¿verdad?, donde vamos a poder estar con Él, ¿ya? Y Él nos muestra cómo ese reino va a ser, ¿verdad? No cualquiera va a entrar a ese reino. No van a existir los colados, no van a existir los amiguitos, ¿verdad?, esos que están ahí para el pituto, porque ya vimos que había uno, y no hay pituto. Y ahí se dio cuenta el tiro. No, usted no está vestido adecuadamente, usted no tiene esa vestimenta apropiada, así que usted, permiso, váyase, ¿ya? Y usted no le va a poder decir a Dios, no, que usted no me dijo, que nadie me dijo nada, no puede ser, imposible, no. Dios le va a decir, aquí está, la palabra estaba ahí, tenías que leerla, tenías que buscarme. Mis hijos salían a predicar uno a uno. Salieron. Y era yo el que salía. Porque no es uno, ¿verdad? Estamos, somos esa herramienta, ¿verdad? Somos eso que Dios ocupa, ¿verdad?, nuestras vidas para poder llegar al hombre.
como decía nuestro pastor, Dios ocupa, ¿verdad?, a hombres imperfectos para llegar a hombres imperfectos, ¿ya? Para ayudar a hombres imperfectos, mediante la enseñanza de la Escritura. Y Dios lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos, pero hay que predicar, hay que hablar, hay que decir. Seguir echando la red. Seguir echando la red, porque no sabemos. Y eso es lo bueno, eso es lo bonito de Dios, que no sabemos. No sabemos, solamente Dios lo sabe cuándo va a pasar esto. Entonces, con más ganas, con más ansia, estar echando esa red que tú dices. Tenemos que llegar a ese entendimiento, hermanos. Si no solamente esto se complementa, se podría decir, con ir a la iglesia. No solamente es eso. No solamente ahí nos congregamos, ¿verdad?, a alabar, a dar gracias a Dios, a dar testimonio de la gracia de Dios que ha tenido con nosotros, a escuchar las enseñanzas, pero no se limita solamente a eso, sino que hay mucho más todavía. Hay mucho más que Dios quiere mejorar en nuestras vidas. Claro. Llegar a amar al prójimo, llegar a poder ayudar a aquel que lo necesita, ¿verdad? Entender, ¿verdad? De aquí mi hermano Jaime pide y dice, ayúdame para amar tu palabra, ¿verdad? Y eso, Dios se agrada de eso, porque dice, pídame lo que quieran. Todavía no han pedido nada en mi nombre, pídame, pero no se refiere a material, sino que se refiere a algo espiritual. Aquí el hermano Jaime está pidiendo algo espiritual. Él quiere amar, ¿verdad?, la palabra de Dios, y cuando él llegue a amar la palabra de Dios, va a amar a Dios, va a amar a Jesús. Sí, porque la palabra nos enseña de Jesús. De Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición, eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Que Dios sea el que gobierne nuestras vidas, que sea Él reflejado, que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, a medida que nosotros vayamos soltando, ¿verdad? Y dejemos de luchar contra Dios y digamos, ya basta, yo no quiero luchar más contigo, Dios, yo aquí estoy. Porque sería acaso perdido en todo caso. No tenemos por dónde ganar. Pues no tenemos por dónde ganar. ¿Quién doblegue su brazo? No hay... Y obviamente Él siempre vela por lo suyo y cuida de nosotros. Claro. Y su voluntad, la misma Escritura dice que es buena, agradable y perfecta. Así que si usted, hermano, ahora está pasando miles de necesidades a lo mejor complejas, dificultades, ¿verdad?, que no entiende la palabra, no era el único, el domingo lo hablamos, no era el único que no se sienta solo, los discípulos tampoco entendían nada, pero hay un trabajo de Dios. Así es. Hay un trabajo de Dios, que usted se sigue sumergiéndose en la Escritura, ¿verdad? Dios va a hacer algo en su vida, el Espíritu Santo va a empezar a hacer el trabajo de ayudador en su vida, en su memoria, en su corazón. Y esto no se trata de memorizarme la Escritura, hermano. No se trata de eso. Se trata de que en la Escritura encontremos a la persona de Jesucristo reflejada, ¿verdad? Su vida, sus enseñanzas nos ayudan a nosotros a que podamos crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios. Cuando lo miramos a Él realmente nos damos cuenta de cuánto nos falta, de repente podemos llegar muy arrogantes, ¿cierto? Pero cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra nos baja así. Y nos damos cuenta de que el único santo, el único perfecto es Él. Amén. Y que nosotros somos totalmente imperfectos y somos totalmente impuros delante de Dios. Amén. De que lo que pensamos que sabíamos realmente no lo sabíamos como debíamos de saberlo. Y que finalmente no sabíamos nada. ¿Cierto? La palabra siempre nos muestra eso, nos muestra nuestras falencias, ¿cierto? Y nos lleva, ¿cierto?, a buscarle a Él, a rogarle a Él que nos perdone primeramente y que nos ayude a no volver a cometer los mismos errores. A que Cristo sea el que sea reflejado en mí y no ya yo. ¿Cierto? Es por eso que la Escritura siempre nos llama al autoexamen. ¿Cierto? Y hoy lo pudimos ver una vez más. No es tarea de nosotros estar juzgando, este no es de Dios, mira lo que está haciendo, no, la palabra que se predicó, lo que le dijo el Señor a no. Llama al autoexamen, a autoanalizarme, a verme cómo estoy yo realmente delante de Dios y darme cuenta de que estoy mal. Y si no estoy mal, gloria a Dios. ¿Cierto? Pero, firme y adelante.
Cristo Claro. en mí. Si algo bueno hay en mí es porque Dios es trabajando en mí. Claro, Jesús nunca dijo que esto iba a ser fácil. Entonces, por eso sí, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Y que nos enseña mediante su palabra de continuo, es que si estamos en Cristo, ¿verdad? Este mundo, ¿verdad? Nos va a dar con todo. Pero tranquilo, yo estoy con ustedes, Amén. ¿verdad? Yo estoy con ustedes. Mi gozo está con ustedes. Es continuo, es permanente, no es por un momento, es continuo, es permanente. Y no se basa en las Siempre. circunstancias, como se nos decía. Claro, Cuando no se estoy basa. bien, solamente estoy feliz. No. Claro, no es así. Entonces, si usted está pasando alguna dificultad ahora, gloria a Dios. Porque está por el camino correcto. Va por el camino correcto. Dios ahora, es el trabajo de Dios ahora, en su vida, y usted lo va a ver glorificado en su vida. Dentro de todas esas dificultades, Dios le va a entregar esa paz y ese gozo que Él prometió. que Él prometió. Y ese gozo solamente lo podemos tener cuando estamos, ¿verdad?, en comunión con Dios. Claro, porque en la búsqueda constante de Él. Porque nos lleva, incluso el mismo Espíritu Santo, ahí en ese momento, mediante la oración, mediante su palabra, nos lleva a poner nuestros ojos en Cristo y no en las circunstancias, para que no estemos flaqueando así como Pedro cuando, cierto, va caminando sobre el mar y estaba con su vista puesta en Cristo y iba caminando bien, pero una vez que empezó a mirar las cosas que acontecían a su alrededor, se empieza a hundir. Pero aún en su misericordia, Dios lo escucha cuando le dice, Señor, ayúdame, ¿cierto? Porque así somos nosotros. Muchas veces, ¿cierto? Se nos olvida las cosas que predicamos, las cosas que nos enseñaron. Se nos olvidan los momentos cuando se nos amarrea el piso. Se nos olvida. Pero ahí está el ayudador. Cuando nos estamos hundiendo ahí, clama al Señor. Mira al Señor. Sigue adelante. En Él está todo seguro. Él tiene todas las cosas en sus manos. Tu gozo, tu alegría no depende de que tú estés bien, pasando cosas buenas según lo que tú tienes en mente, sino que tu gozo, tu alegría depende de que en Cristo estás seguro, de que lo tienes a Él y que con Él estás seguro, de que las cosas que pasan aquí en este mundo no son eternas. Vamos a estar de repente arriba de la rueda de la fortuna y a veces abajo, a veces en medio. Así vamos a ir, ¿cierto? Pero en Cristo realmente estamos seguros, porque Él está con nosotros y en nosotros. Y ahí está la alegría de cada uno de nosotros. Amén, el gozo. El gozo. Ahí está el gozo. Que nos da el Señor a través del Espíritu Amén. Santo. Así es. Esta esperanza, este consuelo que da a los suyos. Como decía Joana, cuando Pedro estaba ahí, ¿verdad? Iba bien, Pedro. Y muchas veces el cristiano va igual, va bien. Pero de repente los paros del mundo, los zamorreos del mundo, ¿verdad? Soplan bien, los vientos fuertes, las olas Y nos empiezan a... Y hermano, es así. Somos humanos, somos pecadores. Va a pasar eso. Pero animaos, porque Dios está contigo. Amén. El Señor está contigo. Jesucristo está contigo. Es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. el que está en contra tuyo. Amén. Y eso no lo debemos olvidar dentro de todas las cosas que estemos pasando. No debemos olvidarnos de eso. Porque esto, ¿verdad?, nos ayuda y nos levanta. No nos debería hundir. Amén. Debería levantarnos la palabra de Dios. Debería darnos esa confianza, ese gozo, ¿verdad?, que Dios promete a aquellos que están y le creen a Dios y que están en comunión constantemente con Dios. Le invitamos para que siga en comunión con Dios. No espere los días martes o el día domingo o el día jueves. No. Constantemente. Estar repasando, leyendo en comunión con Dios. Caminando y hablando con Dios. Orando con Dios. Eso. No perder esa comunión. No Ayúdanos, Señor. No perder esa comunión. Ahora eso nos ayuda. Claro, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos dé ese querer y hacer de estar constantemente en la búsqueda de Él. Amén. Que eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando ya apartamos la mirada, empiezan los problemas. Problemas físicos, emocionales, ¿verdad? Problemas familiares y todas esas cosas. Porque él, como bien decía Joana, Pedro iba bien,
pero el mundo empezó a moverse a su alrededor y empezó a mirar para el lado. Y perdió el blanco perfecto. Nos pasa a nosotros, nos pasó a Pedro, nos pasa a nosotros. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, porque tenemos al más grande con nosotros. Al superhéroe de superhéroes. Muchos tienen superhéroes, pero no, nosotros tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, como el que nos ayuda y nos levanta. Que vive, reina y va a volver. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por su enseñanza el día de hoy, por su palabra, ¿verdad? Y, bueno, por los hermanos que nos han acompañado hasta ahora, que han ofrendado un momento de su tiempo, ¿verdad? Para poder estar en comunión, ¿verdad? Aprendiendo un poco más de las enseñanzas de Dios, de Jesucristo, y ver que toda la Escritura que está inspirada por el Espíritu Santo nos llevan directo a Jesucristo, al blanco perfecto. Si durante estos días estuvo ayuntando al blanco perfecto, cuando usted viene a la Escritura, ese blanco se restaura. Y todo lo demás se disipa. Se disipa. Cuando miramos a Jesús, todo lo demás se disipa. Así que, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por su palabra que nos dejó. El manual de vida del hombre, Amén. ¿verdad? Que es gratuito. Así que gloria a Dios por ello. El Señor sea bendiciendo sus vidas enormemente, hermanos. Vamos a estar orando para ya dar término y finalizar esta transmisión por misericordia y gracia de Dios. Miramos nuestros rostros, no tenemos ninguna petición de oración. No. Para no estar... No tenemos ninguna petición de oración. Pero vamos a estar orando igual por nuestro hermanito Jaime, que el Señor le ayude, ¿verdad? Amén. Amén. Padre, seguimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por tu palabra, por darnos el querer y el hacer. Por hoy enseñarnos, Señor, porque hoy tú nos has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, donde tú quieres morar ahí, en nuestro corazón. Por eso que nos hablas, Señor, y nos enseñas de continuo, Señor, en nuestras vidas, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la vida, que con Él estamos bien, que con Él tenemos todo. Señor, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por estas redes sociales que tú nos facilitas, Señor, para poder transmitir, para poder llegar, Señor, a tus hijos, Padre amado, que están atentos, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos que nos acompañaron hoy, y te pedimos, Señor, especialmente por nuestro hermano Jaime, para que tú le ayudes, para que tú le fortalezcas, Señor, para que tú te glorifiques en la vida de Jaime, que te glorifiques en la vida de nuestra hermana Alicia, que hagas, Señor, ahí en la vida de cada uno de los que hoy se conectaron a esta transmisión, Señor, a nuestro pastor Raúl, a nuestra pastora Norma, Amén. que no es que porque sean pastores no necesitan de ti, Amén. necesitan mucho más de ti, Señor. Amén. Ayúdale, Señor. Ayúdales y fortaleceles. Dios mío, bueno. Sígueles animándoles, Señor, y levantándoles, Señor. Sígueles tú, Señor, enseñando y restaurando su vida, Señor, para que ellos puedan completar este ministerio que tú les has entregado, Señor. Amén. Ayúdales tú, Señor, a ellos, a sus hijos, a Benjamín, Señor, en el lugar que está, Señora, donde tú lo has puesto, Señora Benjamín. Bendícele enormemente a Daniel, Señor. Amén. Haz tú, Señor, en la vida de él, Señor. No te apartes, Señor, ni un momento de él. Ayúdelos, Señor, nuestra hermana Miriam, Señor, que también lo estaba viendo. El Señor sea bendiciendo enormemente su vida, su familia, sus Amén. hijos, Señor, sus nietos, Señor, sus nietos. El Señor sea bendiciendo enormemente su vida, Señor. Nuestra hermana Carmen, Señor, que tú siempre, Señor, la estás ayudando, Señor, en todo momento, Señor. Glorifícate en su vida, en su familia, en sus hijos, sus nietos también, Señor, en su hogar. Sea muy bendecido, Señor. Ayúdale enormemente, Señor. Nuestra hermana Ignacia, nuestro hermano Matías, nuestro hermano Noah, Señor, de matrimonio. Seas tú ayudándole, Señor, a crecer, Señor, en conocimiento. Ayúdale, Señor, y bendícenos, Señor, enormemente. Noah, Señor, guárdalo, Señor, cuídalo, protégelo, Señor, de toda enfermedad, Padre. Amén, Señor.
sus padres también, Señor, puedan instruir a su hijo conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdales tú, Señor. Ayúdales, Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos que hoy se conectaron. Si alguno se me quedó atrás, Señor, tú los conoces. Tú conoces nuestro corazón, no conoces los corazones. Sabes la vida de cada uno de nosotros, Señor. Enormemente te pedimos una bendición para cada uno de ellos. En esta semana que queda, fortaléceles, Señor, en su caminar, ayúdales, dale el crecimiento, la fe, Señor, que necesitan para continuar, Señor, este caminar, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Ahora, Padre amado, nos dejamos todo en tus manos, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que tú seas siempre el glorificado y el exaltado en todo momento. Amén. En Cristo Jesús te damos gracias, te pedimos tu bendición y tu cobertura para continuar, Señor, caminando en Cristo, Señor. La gloria y la honra es para ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén.